Bueno, seguimos. Buenas tardes con la clase. Y en cierta manera voy a explicar algo que ayer la periodista Aristegui me preguntaba, o anteayer, bueno, ¿qué es la ética? Y yo le dije, bueno, mire, un semestre no me alcanzaría para responderle, ¿no? Y entonces uno siempre está con un problema, porque qué bueno que se habla de la ética y la política, pero qué malo lo que la gente entiende por ética. Y por ahí entonces estuve hablando también de la cartilla y hice unos juicios un poquito objetivos sobre ella, pero me pasé un poco cuando dije que era además aburrida. Eso está feo. Y es muy subjetivo para otros que lo proponen, es muy importante y divertido, ¿no? Pues entonces estuve ahí, no es fácil responder en público, hay que medir las palabras y después uno se arrepiente. Pero en fin, creo que no cometí demasiados errores porque era algo público, pero al mismo tiempo interno a un partido, entonces es difícil. Esta es la clase quinta, los principios normativos de la política. Está en mi página el programa y va a estar también todas las clases. Desde la próxima semana les vamos a pedir a los compañeros técnicos de que también suban a mi página y a la facultad las clases para irlas repasando. Esta clase, los principios normativos de la política, es justamente el tema que se habla tanto. La ética es necesaria en la política, los políticos no tienen ética, hemos tenido una fenomenal corrupción, no ha habido casi ninguna institución, aún las que deben procurar juzgar a la conciencia ética tampoco funciona, el Poder Judicial tiene problemas, el Ejército tiene problemas, la policía tiene problemas, el capitalismo, aún que se decía no, el Estado no sabe administrar, hay que privatizar. Miren el caso de Odebrecht, que tenía una transnacional brasileña, todo un sección de la transnacional con edificios y secretarios y secretarias y computación y todo para extorsionar a los gobiernos, o decir que era una sección oficial de no ética o de corrupción, y ahora corrupto a medio mundo latinoamericano porque es donde más ha estado presente. Entonces, la ética. Primero, bibliografía. 3 trabajos. Hoy, como hablo de ética, tengo que presentarles un otro trabajito. Se llama Las 14 tesis de ética. Hacia la esencia del pensamiento crítico. Y cuando digo pensamiento crítico, ya lo digo en general, de todas las ciencias. Más en el mismo CONACYT, que es el consejo que tenemos para la investigación. Me han pedido una conferencia, ética, ciencia y tecnología. Porque como no se enseña en ninguna facultad, fuera de filosofía, pero de la carrera, la ética, ni en la primaria, ni en la secundaria. Hay en la prepa algún curso de ética, y yo digo, van a ver en comparación a lo que yo hago, me parece que es unos programas malos de ética,
y muy de una escuela ya superada, lo que se enseña en la prepa. Así que ni donde se enseña bien, y qué decir en la universidad. Sin embargo, tendría que haber en la universidad un departamento y un instituto de investigación de ética para formar los profesores de ética en todas las carreras. La ética en la tecnología es posible, por supuesto, y en la medicina, pero no la bioética que estudia que no maten al que ya está en sus últimas, sino el sistema médico como sistema en manos de las transnacionales farmacéuticas para explotar la enfermedad. O es decir, que nuestros médicos van a ser instrumentos de un sistema capitalista que explota la enfermedad. Mire lo que le estoy diciendo. Yo presenté un programa en medicina, me lo rechazaron, porque no era bioética en el sentido casuístico, pero también era una ética de la ingeniería y de la sociología para pasar a nosotros. La ética y la historia. Claro que hay. ¿Desde dónde yo hago la historia? ¿Desde las clases dominantes o desde los grupos dominados? No es lo mismo, es la historia del pueblo mexicano que de las élites y las grandes batallas y los gobernantes. ¿Y qué pasó con el pueblo mientras tanto? La historia la puedo hacer desde abajo. En fin. Ética. Entonces, la tesis 1 y 2 de este libro, que es de la página 15 a la 36, trata el tema de hoy. De las 20 tesis de política, son la tesis 9 y 10, de la página 69 al 84. Pero del tomo 2 de la política de la liberación son los parágrafos 24 a 27. De la página 347 a 516. Voy a decir que hoy me voy a pasar 150 páginas de este libro. No se puede. Entonces voy a hacer como aquel que se pone las botas de las 7 leguas y voy a ir saltando de 7 leguas en 7 en las tesis fundamentales. ¿Cómo entiendo yo la ética? Cómo la ética es subsumida y no aplicada a la política. ¿Por qué hay principios éticos y no hablo de valores? Yo siempre critico eso, a ver si puedo hoy dar la tesis fundamental que le he explicado muchas veces. Y en principio, los 3 grandes principios de la primera parte del programa, que es la primera constelación, la positividad política del sistema vigente, de un sistema vigente que funciona. Ahí va a haber 3 principios, pero esos 3 principios van a ser de nuevo pensados en la segunda constelación y de nuevo pensados en la tercera, y se van a devenir como 9 formulaciones éticas, no tan simple como el imperativo categórico, que era uno, claro, que hablaba del imperativo de la ética justamente en general. La ética, ya dije que no es lo mismo la poiesis que la praxis. La poiesis, de donde viene poética y producción, es la relación del ser humano y la naturaleza dentro de la que estamos. No simplemente como un objeto como la he presentado durante muchos años. La naturaleza no es solo un objeto, sino que la tengo a la espalda
y me constituye como corporalidad. Al decir corporalidad, digo en mi ser humano. No estoy hablando cuerpo-alma, justamente es el problema en la cartilla, que Alfonso Reyes habla de veres del alma y del cuerpo, y es un griego, y yo soy completamente contra el helenocentrismo, que es la madre del eurocentrismo y que es la fundamentación del colonialismo. Entonces, no me hablen de los griegos a mí, que los conozco muy bien, que hablo el griego, que lo leo en mis primeros años. Pero ahora más bien veo a los griegos muy negativamente. Una sociedad esclavista, dualista, que habla de que el cuerpo es el origen del mal y el alma es una y cae en un cuerpo, y el tener un cuerpo es el pecado original. Eso no es un problema semita, ni cristiano, ni musulmán, es griego. Jamás la Biblia, semito-cristiano, habla del pecado original. Adán y Eva, que es un mito, no es del pecado original, es del pecado humano hoy. El que habla del pecado original es Plotino, y el pecado original es el alma ingenerada, divina y eterna que ¡pum!, cayó en un cuerpo. Y esa fue nuestra desgracia. Y entonces tenemos un cuerpo, hasta que muramos. Y Heráclito y todos piensan, el día en que morimos es el día realmente que nacemos a la inmortalidad del alma y pasamos a la convivencia con los dioses. Esa ética es una ética esclavista y sigue funcionando para los que reemplazan el esclavismo por el feudalismo y por el capitalismo. Entonces no puedo aceptarla. Cuando escucho eso se me paran los pelos de punta, y más de punta cuando no he ido al peluquero. La ética viene de ethos, y el ethos, como ustedes ven, digo, yo estoy todavía matando a mi padre, que era, digo, por Freud, no mi padre real, que era un gran tipo, pero esto de matar al padre. Entonces, el ethos que significa, al principio, el lugar donde vivían los puercos, y después la morada de los animales, y después la morada de los seres humanos, y por último, los usos y costumbres donde vivimos cotidianamente. Y de ahí viene la palabra ethos. ¿Qué significa? ¿Y de cuál viene? La ética. Mors viene del latín y es lo mismo, son costumbres. Las costumbres de un pueblo. Entonces, la ética tiene que ver con la praxis, no con la poiesis. Tiene que ver con las relaciones interhumanas comunitarias y no tanto como la técnica relación del sujeto con la naturaleza, pero no entre los seres humanos. Entonces, ¿la ética qué es al fin? De nuevo, si dedicara todo el semestre, y podríamos hacerlo, iríamos mucho más lento, pero voy a la síntesis. La ética es la teoría general de todos los campos prácticos. Ella misma no es un campo. Un acto bueno, ¿qué significa? Pues en abstracto. Yo puedo hablar de una buena madre, pero ya es una relación familiar, o un buen obrero, y es una relación económica, o un buen presidente, y es una relación política, o un buen militar, es una relación estratégico-militar. Eso es un campo. Entonces, hay muchos campos, y ya dije muy rápido que era un campo.
reemplazando en la palabra campo lo que el marxismo tradicional llamaba una instancia. Hay tres instancias, la económica, la política y la ideología. Tres. Digo, no hay tres, hay una cantidad indefinida de campos. No hablo de distancia, hablo de campos, con precisión. Y entonces hay un campo económico, un campo político, un campo aún deportivo. Se puede jugar un partido y ¡pum!, pegarle al otro, quebrar el pie jugando y haciéndolo sin intención o queriéndolo tirar. Y no es lo mismo entonces, en que lo hice sin intención, pero lo hice ya subsumiendo la ética, porque fue no jugando, sino liquidando a la otra persona en su capacidad de seguir en esa profesión, y lo puedo invalidar para no jugar más, y el pobre pierde su recurso profesional, etcétera. Campos N. La ética no es ningún campo, ni como tal tiene campo, sino es subsumido en cada campo. Y cuando digo subsumido, significa algo así como que yo cuando agarro un pedazo de pan, me lo como, lo digiero y negué el pan. Y ahora el pan es mi cuerpo. Me lo incorporé, lo digerí, lo subsumí. Es una palabra técnica que justamente Hegel usa mucho y que Marx lo usa en latín, Subsumption en alemán, y Aufhebung, dice Hegel de la misma manera, en vez de Hebung, suntio. Asunción es el que sube hacia arriba y subsunción es el que agarra lo que está afuera, lo mete dentro, pero cambia de naturaleza, porque el pan que forma parte de mi cuerpo ya no es más pan, lo he negado. Y en muchas traducciones de Hegel o de Marx se habla, la subsunción es negación, cuidado, es negación del pan como pan, pero es la subsunción del pan como mi cuerpo. Entonces no lo niego del todo, sino que lo que no era yo, ahora es un yo cuando lo digiero. La subsunción es una transformación. De tal manera que la ética va a tener principios. Y son principios éticos. Ya vamos a ver. Pero subsumido en la economía, se transforman en principios económicos. Aquí puedes decir, no mates al prójimo, pero eso es abstracto. No mates al obrero al no pagarle el justo salario. Eso ya fue subsumido en la economía. Respeta el voto de alguien. Eso ya es un principio no general, sino es no matarlo como elector, y es ya político. Es un principio político. El deporte igual, el campo político, varón-mujer, el machismo niega a la mujer y la domina, y entonces la mujer tiene que afirmarse, y eso sería un principio ya del género, y así. Entonces, una cosa son los principios éticos, y otra cosa son los principios políticos. Y se confunden, porque dicen,
y yo lo tengo que usar porque es lo que se dice. Es necesario ser ético en la política. Sí, entiendo lo que se dice, pero no es exacto. Exacto es cómo vamos a dominar el principio ético en la política. No le puedo llamar principio ético porque lo ético es abstracto y el campo ya es concreto. Pero lo que pasa es que un principio es también, voy a usar otra palabra, normativo. Normativo es prácticamente un sinónimo, pero no exactamente. Norma, y cumplir la norma es lo normativo. El principio ético es una norma, y el que cumple la norma es normativo. Pero yo voy a distinguir. Hay principios éticos abstractos para todos los campos, y hay principios normativos propios de cada campo. Y no voy a hablar entonces más de principios éticos en la política, sino que voy a hablar de principios normativos de la política, que son todos los principios éticos subsumidos y transformados como política en la política. No matarás, entonces es abstracto. Pero no mates al antagonista, acontece en la política. En vez de convencerlo para que esté de acuerdo, ¡pum!, le hago un atentado y lo mato. Efectivamente. Pero no es lo mismo matar en general que matar al antagonismo político, porque matar al antagonismo político es negar la política. Porque la política se juega dentro de una comunidad donde va a haber oponentes inevitablemente, como dice Carl Schmitt. Mira, esta palabra Schmitt es alemán, se dice Schmidt, pero no es la misma que en inglés. Smith. Entonces, hay que pronunciarlas de otra manera. Carl Schmitt, que es un autor alemán, dice: la esencia de la política es tener amigos y enemigos. Es una tensión entre amigos. Pero el enemigo no es un enemigo total, como en la guerra, que en último caso podría matar. No, es un antagonista que, como es parte de la comunidad, es otro miembro y debo luchar contra él, pero dentro de una fraternidad que me impide matarlo. Entonces, no mates al antagonista no es lo mismo que no mates en general, porque, y en cambio, si digo como militar, no mates al enemigo, ahí estoy hablando de otra muerte, que es física real y que lo puede eliminar. Y a su vez, si lo digo en el género, le digo al varón: no mate los derechos de la mujer. Y ahí entonces tiene otro sentido. Quiere decir entonces que yo no voy a hablar de principios éticos en la política. Ni voy a hablar la relación ética y política. Hay unos libros que se llaman Ética Política. El problema teórico es que si yo hablo de ética y política, yo puedo pensar toda la política sin la ética y luego ver la relación. Como decir la casa verde. Y entonces, pero si todas las casas fueran verdes, ya no puedo decir la casa verde, porque ser casas tiene que ser verde.
Y entonces tendría que decir el verdadear de la casa es así o asá. Yo no voy a hablar de la relación de la ética y la política, sino de los principios éticos y de los principios normativos en la política. No hay política como tal sin principios normativos. O es decir, que esto forma parte de la esencia de la política. No hay relación externa. No es la cabeza y el cuerpo. No, la cabeza no es una parte y mi cuerpo es otra, porque la cabeza es parte de mi cuerpo. Entonces lo que tengo que decir, a ver, ¿cuál es la función de la cabeza en mi cuerpo? Porque no hay cuerpo humano sin cabeza. No hay política sin subsunción de los principios éticos. Pero sí podría yo decir, no hay ética, hay ética sin política. Perdón. Hay política sin ética, porque la ética ha sido subsumida y no como independiente. Ahí habría muchas posibilidades y les podría citar a muchos autores. Es notable que el libro llamado Ética a Nicómaco de Aristóteles empieza hablando de la política. Quiere decir que para Aristóteles el tema es la política y los principios de la política que llama éticos y yo llamo normativos. Me gustaría preguntas, pero se haría muy largo. De todas maneras, léanlo esto en el librito. Está dicho explícitamente y en el tercer tomo vuelvo sobre el tema. El principio es, y aquí sí le doy la razón a Kant, el imperativo de Kant es un imperativo. Obra de tal manera. Y al decir obra es un imperativo. Eso significa que es un juicio que obliga a la voluntad y la inteligencia a hacer algo, praxis, algo. Obligar, ¿qué significa? Obligar viene de obligar, ligar a aquello que tengo enfrente, lo ato. Estoy atado a hacer algo. ¿A qué se opone la obligación? La Verbindlichkeit, dicen los alemanes, y Kant. Lo propio de la ética o lo normativo. Que yo puedo o no puedo hacerlo. Las leyes naturales, los animales, que obran por instinto, aunque ya los más desarrollados primates empiezan a tener una cierta capacidad de responsabilidad, aunque no parezca, entre los que obran por instinto no pueden tener obligaciones. Hacen lo que hacen por las leyes de naturaleza. Un pajarito vuela porque vuela. Y cuando tiene hambre, busca el alimento. No puede decir hoy estoy en huelga de hambre, porque no voy a comer. Eso ya sería algo que voy a explicar. Entonces, todo el ser humano, estrictamente, de manera plena, es el único que tiene obligaciones. Y tiene obligaciones en el sentido que acabo de expresar, de que ante diversas posibilidades que se le presentan al sujeto, puede elegir una u otra. O por último, no elegir ninguna. Decían los clásicos,
queda como indiferente ante las posibilidades. ¿Y por qué? Porque toman las posibilidades de un horizonte mayor, que es su mundo. Heidegger le llamaría el mundo, Welt. El mundo es un proyecto futuro también que retiene el pasado y ante el cual se abren posibilidades. La posibilidad 1, la posibilidad 2, la posibilidad 3. Entre los animales no tienen posibilidades. Lo que se le presenta es necesario, tiene que hacerlo. El ser humano, como tiene una universalidad, dice, con esto podría hacer tal cosa, con esto podría hacer otra cosa, con esto puedo hacer otra cosa. ¿Cuál conviene más al fin que la realización de mi vida? Y bueno, esto está bien, pero tiene un problema, y este no. ¿Cómo se llama eso? La libertad. El hombre es libre, ser humano, perdón, el hombre, machismo, el ser humano es libre. ¿Por qué es libre? Porque tiene una capacidad de universalización, pero también tiene una afectividad de un proyecto amplio donde no queda atado a ninguna de las posibilidades. Quiere decir que la ética nació en un momento muy particular de la historia del cosmos. Hace 18.000 millones de años, parece, o 16, o 15, estamos discutiendo. Pongamos 15. 15.000 millones de años. Pues bastante, fue el Big Bang. Hace 5.000 millones se solidificó la Tierra, ayer. Hace 3.500 millones surgió la vida. No sigamos todo. Hace 4 millones de años surgió el Homo habilis. Todavía no eran humanos. Hace unos 400.000 años ya surgió el Neandertal y otros. Y hace como 200.000 surgió el Homo sapiens. Miren, si yo trazo acá, esto mire lo que significa. 1.500.000 y esto 2. Quiere decir 750.000 veces más que el surgimiento del Homo sapiens es el universo. Que sí que anteayer nació el Homo sapiens. Y el Homo sapiens es el primer ser, cósmicamente hablando, que tiene conciencia y autoconciencia y al cual se le presentan posibilidades. Nació la ética. La ética nació cósmicamente, ¿no creen ustedes que hubo siempre? Cuando no había Homo sapiens no había ética, porque todo surgía por necesidad. Eso es un milagro tremendo. Digo milagro porque no lo explicamos todavía de ninguna manera. Estamos rajuñando el 1% del asunto, que es la vida, y cómo llegó a construir eso que se llama una célula nerviosa, y cómo tenemos cientos de millones de miles de neuronas en nuestra cabecita, a veces bastante inconsciente y que no sabemos para qué tenemos cabeza, pero en fin, la tenemos. Fue un don que no sabemos apreciar. Desde que surgió el cerebro humano que es capaz de tener autoconciencia neocortical, la parte arrugadita del cerebro es lo neocortical, es lo más teórico.
Y la parte de adentro se llama el sistema límbico. Apúntenlo porque es necesario. Límbico. Este sistema límbico tiene que ver con la ética y la política y nos juega malas posibilidades. Es el querer, el amar, pero sin lo cual no funciona el ser humano. Entonces lo neocortical es más bien el logos, la razón, y determina de alguna manera el sistema límbico, pero el sistema límbico determina al sistema neocortical. Yo voy por el periférico con el auto y alguien frena, yo freno. Y ni supe lo que hice. No dije, ahí viene uno, se está acercando, voy a chocar. Entonces, ¿dónde estaba el pedal? Aquí lo apreté y ¡boh! Ya me lo atropellé al otro. Fue una acción ligada al sistema afectivo que ante el peligro de la muerte reacciona antes que el sistema neocortical, que llegaría demasiado tarde si hace todo el proceso teórico. Bueno, lo límbico y lo neocortical es lo que constituye lo práctico, la praxis. La praxis no es teoría, pero tampoco es afectividad. Es justamente la codeterminación del sistema límbico afectivo y el sistema neocortical racional. Ya estoy hablando no como Aristóteles, sino a partir de la neurobiología que se enseña en la Facultad de Medicina. Tenemos que hablar como se habla hoy. Es esencial entonces el que el afecto piense un fin, no piense, que el afecto quiera un fin, que la razón comprende como más allá de toda posibilidad que yo empuñe. Lo que haga no va a ser perfecto, ni va a cumplir mi fin, sino un aspecto. Y entonces, miren cómo es. Si yo elijo 3, ahora los 2 quedaron eliminados. Y ahora tengo A, B, C. Y ahora elijo C y eliminado. Y ahora es alfa, beta, gamma. Y de pronto mi vida va por acá. ¿Y qué pasó con todas estas otras posibilidades? Ya son imposibles. Yo fui determinando mi ser futuro, pero lo fui eligiendo entre posibilidades. No elegí necesariamente porque no sabía qué posibilidades se abrían desde la que elegí. Es un ser que se va determinando. Entonces, vean ustedes lo que es la práctica y cómo funciona entonces el imperativo. ¿Qué hace la ética? La ética llena todo el ámbito que el instinto no necesita. Como el instinto es determinado por uno, no puede ser bueno ni malo. El león es como ese, come a la cebra que viene y cuando está satisfecho puede lamer a la cebrita chiquita y ya no tenía hambre y hasta le ayuda a que se vaya, ya comió. Pero cuando tiene hambre se lo vuelve a comer. Pero tiene necesidad. El ser humano no, el ser humano se le abren posibilidades. ¿Y qué pasa entonces con las posibilidades? Que eran las correctas y fue tomando las incorrectas. ¿Qué es lo que determina lo incorrecto de una determinación? Eso, ahí viene la ética. Lo instintivo es 1. Ahora tengo 3. Elijo 1 y me va mal.
digo, no lo tengo que repetir. Y si pudiera, voy a empezar de nuevo y voy a hacer el 2 en vez del 3. La libertad juega sobre lo que no eligió. Y ahí está la posibilidad del mal. Pero ¿en qué consiste la posibilidad buena y mala? ¿Cuál es el criterio? Entonces, una ética de los valores dice un valor. Los valores determinan la ética. Max Scheler. Max Scheler es un autor alemán que critica a Kant y habla de la ética material de los valores. Y todo el mundo habla de los valores. He visto que el presidente en las últimas mañaneras ya no usa la palabra valores y usa la palabra principios. Está bueno, porque he criticado duramente la ética de los valores. ¿Qué es un valor? Un valor es algo muy simple. Si hay una cosa y tiene un fin, el fin determina el valor de la cosa. La cosa no tiene el valor en sí, sino el fin determina la cosa. He llegado a este punto, siempre me pasa que entonces doy el ejemplo, porque ya como hace un rato que estoy hablando, tengo sed. ¿Qué es lo que da valor al agua? Lo que Marx llamaba valor de uso. Y saben que creo humildemente que Marx no llegó a distinguir entre propiedades naturales de las cosas y cómo se constituye el valor de uso. Marx creyó que el valor de uso lo hacía la naturaleza. Y corrige el programa de Gotha, de La Salle, le dice, ¿cómo que creamos el valor de uso? Lo hace la naturaleza. No, mi querido maestro, yo soy marxista teóricamente hablando. No soy marxista-leninista del siglo XX, no, Marx. Lo he leído con microscopio y soy marxista. Pero un Marx distinto al 99% de mis colegas marxistas, incluyendo Lenin y hasta Engels. Marx era distinto a lo que pensaba Engels. Bueno, mire cómo es la cosa del valor. ¿Por qué el agua tiene valor? Si no hubiera ningún ser viviente que está constituido por agua y necesita reponer el agua, cuando siente la necesidad de tomar, quiere decir que mi corporalidad viviente me dice, o tomas agua o te deshidratas. Ah, qué bien. ¿Y qué pasa con que me deshidrata? Si te deshidratas del todo, te mueres. Hacha, la cosa va en serio. La ética no es el florero que se pone al final de la cena para que después que se comió el buen comida, ah, qué linda flor, se toma un cafecito. De postre la ética. La ética es el plato duro de la cena. Lo demás son entradas y salidas. Porque la ética tiene un criterio absoluto. No digo relativo. Profesor, absoluto. ¿Cómo eso? Usted no es posmoderno. De ninguna manera estoy infectado por esa enfermedad. Tengo un principio absoluto. Y desafío que algunos me lo critiquen. Pero esto no se lo digo a usted, se lo dije a Apple y lo digo a los mejores colegas de las mejores universidades del mundo. Y me miran y dicen, y se quedan callados.
El criterio de todos los valores es, en último término, la vida. El acto bueno va a ser un acto que posibilite la vida. Tengo sed porque tengo que reponer el agua y si no la repongo me muero. Entonces cuando tomo agua, repongo el agua y vivo. No hay tres, hay dos. Y es el fundamento de la racionalidad, pero no capitalista. El capitalismo tiene todo el principio de racionalidad, el aumento de la tasa de ganancia. Yo puedo quemar la selva en Brasil para liquidar todos esos árboles de la selva que no sirven para nada, y entonces después que liquidé todo, pongo la agricultura, produzco soya, otra parte la dedico a la ganadería y la gran transnacional exporta de Brasil, viene para el mercado mundial y saca grandes ganancias. Ganancias. Ese es un criterio de la racionalidad. Algo es productivo si da ganancia. El estudiante dice, ¿qué voy a elegir? Voy a elegir filosofía. Ucha, cuando le dije eso a mi padre, casi me echa de la casa. Era un médico bien positivista, agnóstico, de la Reforma Universitaria de Córdoba, en Argentina. Y te vas a morir de hambre. O es decir, no iba a ganar nada. Esa era la gran pregunta. Y yo le dije, lo siento, casi me echan, no habló durante un año. Empecé a estudiar, empecé a ser buen alumno, le contaba. Cuando ya me fui a Europa, iba sacando títulos, entonces a mi padre, que era médico, hablaba con los clientes de su hijo, que estaba haciendo aventuras por Israel, por Francia, y ahora se llenaba de gozo y de honor. Le fracasó el juicio. Podía vivir con eso. Entonces, la racionalidad de la ganancia se va a oponer a la racionalidad de la vida, porque por vender soya y carne, liquida los bosques del Brasil y mata al pulmón de la humanidad y nos morimos los seres humanos. Son dos principios, la vida o la muerte, no hay tres. Mi ética no es una ética de los valores. ¿Por qué? Porque los valores valen, no es una tautología, los valores valen en tanto vayan al fin de afirmación de la vida. Y por eso el agua vale. Y vale un traje porque me cubre del frío. Y vale una mesa porque pongo los objetos a una cierta altura y entonces mi cuerpo está sentado y no me duele. Y todo lo que vale, vale porque es alguna dimensión de la vida. Todo. Todo. Tengo un anteojo para ver mejor. Deme un ejemplo, algo que no esté determinado en último término por la vida. Digo, me voy a Acapulco a descansar. Ay, lo hace para descansar, para después poder trabajar mejor y vivir. El descanso también es necesario para la vida. ¿Qué ejemplo me dan? Entonces, el fundamento es la vida y lo fundado es el valor. Entonces, no puedo tener cosas fundadas como fundamento. Entonces, mi ética no es de los valores Scheller o Husserl, o todo el pensamiento analítico, que hace mucha lógica sobre el deber y todo, pero al fin habla de valer, y no sabe lo que es el valor. El valor es la mediación, en tanto que es mediación para un fin. Y lo que tiene dignidad y no valor, es el fin. La vida no vale. Se equivoca Áñez Heller, una gran marxista, pero se equivoca. Dice, el valor de la vida. No, compañero. La vida tiene dignidad.
no valor. Y Marx dice, la vida y la naturaleza no tienen valor de cambio económico. Y no tienen valor de cambio porque son la fuente creadora del valor económico. No valen. Entonces si no valen, pues no valen. No, son más que el valor. Es la dignidad que crea el valor. La vida humana y la vida de la naturaleza tienen dignidad. Y eso es absoluto. Mi ética es una ética de la vida. Léanme 700 páginas de mi ética de la liberación. 98. Mis clases aquí en el año 98, hace 20 años. Todos los capítulos empiezan con una frase que puse al final. Pero todos los capítulos dice, esta es una ética de la vida. Y entonces enuncio el tema del capítulo. Capítulo 2. Esta es una ética de la vida. Y entonces enuncio el tema 2. Y así. Es una ética fuerte. Porque es lo que está jugando hoy, y Brasil nos da el mejor ejemplo, es la vida o la muerte de la humanidad. Nada menos. No es si somos más ricos, más pobres, si somos más felices o más infelices. No. Estamos jugando, si la especie humana sigue o desaparece como desaparecieron los dinosaurios. Hoy sale un artículo muy bueno en La Jornada sobre el hoyo que hizo en Yucatán aquel aerolito que cayó y tenía azufre. Y miren qué notable, parece que al caer produjo un frío inmenso. Muchos grados bajo cero y ya mató a muchos. 70% de los vivos murieron en el frío. Y luego, ¡pum!, salió el azufre y una calor terrible y cubrió la tierra 3 años. Se vinieron abajo todo el mundo vegetal y los dinosaurios que comían en forma vegetal eran vegetarianos, la mayoría, había muy pocos carnívoros, se murieron todos. No quedó ni uno. Fue la 5ª etapa en que murió la vida en la Tierra. 4 veces había estado antes y se aproxima. Hoy los científicos hablan desde el surgimiento del Homo sapiens empezó el antropoceno. Una edad geológica que el hombre determinó. No solamente la atmósfera y cambiamos la constitución física de la corteza, sino empezamos a cambiar toda la flora, la fauna, todo. Eso hace 200.000 años. Pero hace 500 años surgió una nueva etapa. Esto lo dice el gran profesor Alfater en Alemania, maestro de Bolívar Echeverría, gran filósofo mexicano que se nos fue hace poco, hace 4 o 5 años. Y ahí surge el capitaloceno, la edad geológica del capital. Y estamos terminando. Ahora el capital ya mató el 25% de la selva de Brasil. Falta que la liquide todos y ya no vamos a poder respirar. Y el capital se impondrá y nos moriremos. Será la 6ª vez que la vida se extingue, no del todo. Nosotros venimos, he dicho más de una vez, de un pequeño animalito de 30 centímetros nocturnos que comía insectos en la época de los dinosaurios y fue creciendo y creciendo y se transformó en los primates y salimos nosotros. Vivimos en la época de los dinosaurios porque éramos nocturnos, viviendo en las selvas,
calladitos, comiendo hormigas. Y los dinosaurios, esta basura, ni nos comieron de nada que éramos. Y de ahí salimos. Y bueno, de las cucarachas y ratones saldrá algo en el futuro, después que nosotros hayamos extirpado el 75% de la vida en la Tierra y de paso la humanidad. ¿Dramatizo? Sí. Pero vamos por ese camino. Habría que tomar una decisión. ¿Y quién la va a tomar? Si todo está en manos del capital. Si la ciencia está en manos del capital, los militares están en manos del militar y hasta la política está en manos del capital, porque usted no puede ser elegido si no hay un millonario que le paga su campaña y gana elecciones. Por eso yo le decía ayer a la Aristegui que los partidos políticos reciban dinero es lo más democrático del mundo. Y si es mucho, mucho, es el dinero mejor utilizado. ¿Por qué? Porque ahí tendrían que formarse los futuros gobernantes. Ah, no, que le quitamos el dinero a los partidos. ¿Quién le va a dar dinero? Los millonarios. ¿Y el partido a quién va a servir? Al millonario que le do. Estamos apresados. O es decir, a veces por ahorrar nos hacemos el harakiri. No, hay cosas que hay que gastar cuando son importantes, igual que la universidad. Bueno, les he dicho demasiadas cosas, vayan ustedes asimilando lo que puedan, y las demás léanla, porque todo está escrito, lo tengo escrito. Bien, de lo que se trata son, no de valores políticos, sino de principios. Claro, el ciudadano y el representante debería tener muy conocido esos principios, pero no solo en el nivel neocortical teórico, estudié ética y entonces sé lo que es la ética. Hay que incorporarlo al sistema límbico, que es el que ama o odia y el que hace que yo haga. ¿Y eso dónde se hace? Mire qué bueno, esta mañana un mail, bonito, me escribe una señora, mire, soy madre de 3 niños y ayer escuchamos su diálogo con la Aristegui como esposo. Tengo un hijo de 18, otro de 16 y otro de 9. ¿Cómo hago para enseñar la ética? Uy, eso sí que es una pregunta que no me ha hecho ninguno del curso. Tenemos el grupo, pero por ahí hasta qué grupo de jazz funciona mejor, pero no hacen preguntas como esta. Y bueno, le voy a contestar a la señora. ¿Cómo hacer para que el sistema límbico tenga más placer y gusto de cumplir los principios que de jugarse un partido de fútbol o ir a un baile? ¿Cómo hacer? Entonces ahí hay que realmente, primero es el ejemplo, pero después es el pensar el tema. Por eso que yo insisto, no se da ética en ningún lado. Entonces, ¿cómo queremos que no se corrompa la gente si no hay ningún curso de ética y uno bastante malo en la prepa y nada más? Y entonces, ¿qué nos quejamos? No es por milagro que la gente aprende algo. ¿Se hace bueno porque sí? No. Entonces, para que un principio impere, significa que yo soy gobernante y pasa, dice, acá hay 30 millones para hacer tal obra. Muy bien, a ver cuál es la obra, cómo se hace, que sea bueno, llamemos a la gente, todo, y gasto todo mi tiempo y la obra se hace. Y se le quedó pegado un billete en su mano. No me corresponde eso, yo estoy aquí para hacer la obra. No tengo ninguna tentación de que se me quede en la mano. Ah, ¿de dónde le viene esa posición?
de un proyecto de vida, de un proyecto de política y una concepción de la política. Pero eso pasa no en la política solo, pasa en la medicina, pasa en la ingeniería y pasa en el barrio y pasa todos los días en la vida. ¿Cómo construyo una subjetividad ética? ¿Cómo hago para que los principios vijan, sean presentes? Bueno, primero, la verdad, eso surge desde que uno nace. No es por genes. No hay un gene ético, se lo inserto y salió bueno. No, eso es por cultura, por educación, por el padre y la madre, la familia, el barrio, los maestros. Cómo yo empecé a concebir la vida como servicio. Desde mis 8 o 9 años yo era parte de un movimiento de niños y juvenil. Y me acuerdo que tenía admiración por algunos jóvenes que movilizaban a los niños. Y era para mí un ejemplo de vida. Lo estaba pensando ayer mismo, ¿no? Y esa vida se me impuso como un ejemplo y quizás lo estoy todavía imitando. Ese muchacho que tendría 22 o 24 años y se ocupaba de organizar un grupito de niños que después se hacían jóvenes y adultos, militantes, en fin, cada uno le toca su biografía. La desgracia es que no hay muchos movimientos donde el niño, el joven, y el adulto primero, porque después ya no hay reforma, capte un proyecto de vida como servicio. ¿Qué es lo que dice el presidente en las mañaneras? Y él está hablando de su experiencia, porque él era un priista y estudió ciencia política en la UNAM y no sé si aprendió mucho, no creo. Y creo tampoco haya sido muy buen alumno. No le sirvió mucho. Pero siendo muy joven, 23 años, y siendo priista, se metió entre los indígenas allá en la Chontalpa, en su tierra, y se metió a trabajar con ellos, y se descalzaba, iba embarrado por los arroyos, y los mismos indígenas decían, es notable este joven, dice, tenía como 23 años, y era el primero que llegaba a las 5 de la mañana, antes que los indígenas. ¿De dónde le salió eso? Quizás es su padre que tenía un negocito o vendía cosas y que como tal tenía que levantarse muy temprano y se acostumbró a que ya no podía después dormir después de las 4:30 y 5 y lo hace toda su vida. Bueno, pero cómo se educa en los principios sería un capítulo pedagógico. Yo ahora quiero indicar que los principios son juicios prácticos. Dice Kant, y lo voy a criticar a Kant, pero no en el primer principio, sino en el segundo. Dice, obra de tal manera, eso de tal manera es el segundo principio, que la máxima de tu voluntad. Quiere decir que si es voluntad, es el sistema límbico, es la voluntad, es la afectividad. Máxima es un juicio práctico de la voluntad. ¿Cómo funciona el cerebro nuestro? Yo veo la botella, digo, tengo sed, y entonces digo, quiero tomar agua. ¿Y qué hace que yo, miren, mueva mi mano? Si yo soy paralítico, pero recién, ahora me da un ataque de parálisis y hace 5 minutos movía mi mano, entonces digo, tengo sed y voy a tomar, y de pronto no puedo mover la mano, me pego un susto, ¿no? Y digo, ay, ¿qué me pasó? No puedo. Ese no poder es que hay una máxima del neocórtex que le dice a los músculos, muévete, así como tal, le ordena. E intenta el músculo a moverse y no se puede. ¡Wow!
Debe ser una experiencia muy fea si me pasara. Bueno, lo extiendo y lo tomo. Tanto podría hablar de esto, porque de paso la botella está diseñada según el tamaño de mi mano, y eso es un curso de estética y de diseño, pues en fin, he dado de todo. También diseño. El imperativo, el que mueve mi cuerpo, es una parte del cerebro que moviliza a otra. Y esos son un juicio. Enrique, mueve tu brazo. Claro, lo estoy explicitando. Pero en verdad lo estoy diciendo. Porque yo extiendo mis manos. Ahora, de paso, el objeto es imaginado según Kant y el encino lo conozco. ¿Cómo no va a conocerlo si esto es real? Y entonces la realidad, querido Kant, pues es algo más obvio y al mismo tiempo lo que tú llamabas noumen es lo real que yo movilizo. Yo veo la distancia porque tengo dos ojos. Si tuviera uno, no calculo bien la distancia. El tener dos ojos y al mismo tiempo dos manos en este campo visual y un órgano de mi cuerpo como la mano, tremendo, cómo está articulada. Eso hace al Homo sapiens, pero a su vez, claro, el desarrollo cerebral y todo, ¿no? Entonces, un principio es una orden que el cerebro da a sí mismo, opera de tal manera que la máxima de tu voluntad. Para Kant la voluntad era la inteligencia práctica, pero también incluía la voluntad. Quiere decir que es un acto del neocórtex, pero también del sistema límbico. Yo quiero hacer eso y porque lo quiero se moviliza mi cuerpo. Que la máxima de tu voluntad devenga, no dice devenga, valga. Usa la palabra Geld. No dice sea buena, sino valga. Y eso es validez. Eso es el segundo principio, no el primero. Pero, sigamos con Kant, valga como ley universal. De tal manera que otro en mi lugar haría lo mismo. Y entonces sería bueno aquella máxima. Entonces, Kant era un formalista, ya voy a explicar después lo que es. No considera, aunque es notable, él daba, Kant siempre, un curso de ética y le llamaba ética y nunca lo publicó. Y en ese libro sí habla de la vida como el fin de los fines y nunca lo publicó. Entonces, en Kant hay razones también para mostrar que él hubiera planteado algo muy semejante a lo que yo estoy diciendo. Pero no más que terminemos en ello. Es un juicio no teórico, 2 más 2 es 4, es teórico, es matemático. No es geometría, ni es las ciencias explicativas, teóricas. No es ni siquiera la filosofía como teoría de, esos son principios teóricos. Pero un principio práctico es un imperativo que mueve mi voluntad, el sistema límbico, y también el neocórtex articulado. Y Aristóteles lo tiene muy claro. Los principios prácticos no son solo teóricos, son afectivos. Teórico es la ciencia, el episteme, el nous, la contemplación. Pero la justicia da a cada uno lo que le corresponde y dar a cada uno es un momento racional. El que le corresponde 2, le tengo que dar 2, es un momento racional. Pero es dárselo y no le corresponde 2, pero ay, me cuesta y le doy 1. El sistema límbico, porque es egoísta, tira y se guarda uno los 2 y ya la justicia no es
meramente teórica, es práctica. Y dice Aristóteles, qué interesante, tan actual. La temperancia era una virtud clásica por la cual uno tenía dominio sobre el cuerpo, sobre la gula, sobre el placer, sobre la sexualidad, sobre el sistema límbico. Él decía, esta actitud es la guardiana de la prudencia. Si yo tengo dominio sobre mis apetitos, entonces no me voy a inclinar egoístamente a apropiarme el dinero del otro que me gusta, pero como no es mío, me disgusta y no lo tomo. Entonces, de las 4 virtudes de Aristóteles, la prudencia es hacer un juicio adecuado con respecto a todos los demás. Pero eso también es afectivo. Si yo odio a alguien, lo voy a criticar, lo voy a destruir. Cuidado, yo podría odiar a alguien porque domina a otros y es injusto. Pero si yo domino a otros simplemente porque me está tapando el camino de mi proyecto, entonces soy imprudente al liquidarlo porque elimino un amigo posible. Entonces, lo que él llamaba temperancia es justamente lo que impide la corrupción. La corrupción es lo contrario de la temperancia. Si yo soy ascético, yo no tengo mucho lujo. Como dice, mire, un hombre paradigmático es el expresidente de Uruguay. ¿Cómo se llama? Mujica, Juan Mujica. Es fantástico. ¿Cómo? Ah, sí. Bueno, Mujica. Ya les di el ejemplo, pero se los doy de nuevo. Dice, un jeque árabe me ha pedido comprar mi bochito por $1 millón, porque lo quiere tener en un museo, decir, este era un bochito de un presidente latinoamericano. Además, parece que el árabe era millonario, entendía que era un bochito muy especial, porque es difícil que un presidente siga andando con su Volkswagen viejito. Y entonces le dijo, le doy $1 millón por su bochito. ¿Y qué dijo el presidente del Uruguay? Eso es el ejemplo. Dice, ¿para qué quiero yo $1 millón? Dice, primero me van a secuestrar para robármelo. Después, ¿dónde lo meto? Comprar una casa grande, me dice, porque la nuestra es muy chiquita, tiene 3 habitaciones. Pero la limpiamos, la vieja, como dicen en el sur, a la mujer, la limpiamos entre ella y yo, así que si la casa es muy grande, la vamos a pasar perdiendo el tiempo limpiando la casa. Es bueno que la casa sea chiquita, la limpiamos rápido. Además, hacemos la comida. Entonces, ¿para qué quiero yo $1 millón si soy feliz? Yo soy feliz produciendo flores y vendiéndolas. Un presidente que produce flores y las vende, ese hombre, ¿quién lo va a corromper? Nadie. Le dice, $1 millón, guárdeselo, eso es problema, yo no lo necesito, soy feliz sin eso. Eso es el asunto. Si tuviéramos mucha gente así, pues el país andaría. Cuidado, de arriba, pero también de abajo. Porque también los de abajo forman el corporativismo, se venden para poder lucrar y vivir un poquito mejor. A veces están tan mal, es verdad, que venden su voto y no se dan cuenta que al vender su voto, pues vendieron por un plato de lentejas la herencia y entonces no son inteligentes. Bien, principios. Yo, después de muchas vueltas, de 50 años de habérmelas con la ética, llegué a la conclusión en el gran debate que tuve con Karl Otto Appel.
pueden ir a la computadora y ver quién es Carl Otto Appel. Appel. Una P. Es el maestro Habermas, fundador de la Escuela Segunda de Frankfurt. Murió el año pasado. Se nos fue Carl Otto Appel, un hombre magnífico. Hicimos un diálogo de 7 años, en que nos reuníamos en Alemania una semana, en México otra, en Eichstätt y después en Brasil, y desde 1989 hasta el 2005. Y tengo un libro yo, Ética del discurso de Appel y mi ética de la liberación. Ese diálogo es el más grande que yo he tenido con la cabeza más grande filosófica que hay en Alemania, y lo cual es un honor, pero al mismo tiempo se las doy como ejemplo, porque ha sido el primer diálogo entre un filósofo absolutamente de primer nivel con un humilde filósofo latinoamericano, pero que él me citó a su nivel. Eso es lo grandioso de Appel. Él no habló con un alumno para que lo repitiera. Él discutió conmigo porque quería aclararse de un tema y creía que yo podía hacerlo. Y discutimos y publicamos en alemán y en castellano. Entonces, no se imaginan ustedes, este es el primer diálogo de un filósofo latinoamericano a ese nivel. Lo digo humildemente. Como Teresa de Ávila decía que la humildad es la verdad. Y entonces sé con quién he discutido y mucha gente me critica rápido porque ni entiende de lo que yo hablo. Con Appel es que descubrí el principio material, porque nunca lo había planteado. Y como él lo fui descubriendo en su formalismo, entonces aprendí de él, pero lo situé dentro de mi pensamiento en un lugar muy específico y no en el fundamental. Descubrí cosas más fundamentales. Entonces fue un diálogo, 1989, Freiburg, Alemania, 2 semanas después de la caída del muro de Berlín. Y entonces ahí estaba Appel, 40 profesores alemanes, no doctorandos ni alumnos, profesores. Yo estaba como un pobre en el circo diciendo, y ahora me destrozan. La experiencia más espantosa de mi vida. Todos los exámenes que he hecho en mi vida no valieron nada con respecto a las de 1989. Y él se mandó su principio a priori formal del consenso, y yo reaccioné ante él agarrando como tema un prólogo magnífico a su extraordinaria obra que se llama Transformación de la filosofía. Pero le agarré el prólogo, así no tenía que meterme en complejidades mayores que iba a ir demostrando en la obra de 2 tomos. Yo me quedé con el prólogo y le hice un comentario con el prólogo. Pero no imaginaba, años después, cómo le apunté en el corazón, y ese era el tema, en la primera discusión con él. Pero yo lo planteaba desde Marx, que lo tenía muy visto y sabía que Appel no lo conocía, por más profesor alemán, y no conocía tampoco a Levinas, el gran profesor francés. Entonces yo lo agarraba en mi argumentación y después me decía, usted siempre me sale por otro lado. Y bueno, maestro, lo siento, no lo he leído. Y entonces nunca me pudo destruir, porque yo me le escapaba como una anguila y lo criticaba desde otro. Lean, es un libro pesadísimo, pero son 450 páginas del diálogo con Carl Otto Appel, del 89 hasta el 94. Y mi ética, el 90
98 es mi respuesta a Apple. Yo le iba contestando por pedazos, pero le escribí una ética de 600 páginas, respuesta a Apple. Así se toman las cosas, en serio. Está traducido al inglés la obra y ya se roncha en Estados Unidos, en la New School of Social Research, que es la gran escuela crítica en New York que fundaron los filósofos de la escuela de Frankfurt en Estados Unidos cuando el hitlerismo los expulsó. Hace 2 años hicieron una semana entera de trabajar mi ética. Y hasta el director de la New School participó y ahora se va a publicar un tomo. Eran profesores del New School de Washington, de New York, que se trabajó una semana de Ethics of Liberation de su profesor en este momento, en inglés, en la más crítica escuela norteamericana de filosofía. ¿Qué tal? ¿Para qué lo digo? Para decirle que ya tienen maestros compañeros y pueden apoyarse en ellos. En América Latina, no en Europa y Asia solo. Ellos están ya superados. Están en un mundo que era, el mundo que viene somos nosotros. Y entonces hay que tomar las cosas en serio. Bien, voy a proponer 3 principios y eso no nació de la nada, siempre había pensado que había un solo principio. El de Aristóteles es un principio como los fines y en general las éticas se construyen a partir de un principio. Pero Carlos Pereda, profesor entre nosotros, tiene un texto muy interesante que dice, no, una ética también puede tener muchos principios. Dije yo, ese es el tema. Y entonces, después de mucho masajear, porque el diálogo con Apple fue muy largo, al principio no sabía yo cómo atacarlo, porque era como una piedra, y más bien me iba enterando de lo que él hacía y lo asimilaba. Y lo atacaba por acá y no funcionaba, lo atacaba por allá y no funcionaba, hasta que descubrí el tema, que era otro principio del que él proponía. Pero a su vez asumí también su principio. Van a ver cómo. Y entonces descubrí lo que hoy llamo el principio material de la política, que se basa en el principio material de la ética. Lo que me costó mucho explicar y que siempre se entiende mal, ¿qué significa material? Material no en el sentido físico opuesto espiritual, sino material opuesto a formal. Y en la filosofía lo formal es el cómo se hacen las cosas y lo material es el contenido. La materia de este curso es la filosofía política. ¿Entienden? Es la materia. Claro, si yo digo la materia de la mesa es la madera, no es en ese sentido, sino es el contenido del acto. ¿Cuál es el contenido del comer? Es el digerir, como dije, un alimento que no soy yo, que al digerirlo lo constituyo como mi cuerpo. Y entonces me alimenta. El comer tiene como contenido la eliminación, la asimilación de una materia para reproducir la materia que consumo entrópicamente por vivir. Al vivir yo consumo materia y energía. Y si no repongo la energía y la materia, me muero. Entonces, el contenido del comer es el digerir materia. También el contenido del beber. Pero, por ejemplo, el contenido del abrigar ya no es una materia que incorpora mi cuerpo, pero sí también
uso de una protección para no perder calor. Por lo tanto, también impido la pérdida de energía. Material es el contenido del acto. La ética tiene un contenido, pero sobre todo la ética kantiana, de la cual dependía la Escuela de Frankfurt y Habermas, en especial Habermas, esto supone muchísimo, porque claro, esa ética no podía escribirse en 1979. Había que tener todos los descubrimientos de Apple y de Habermas, que se llama justamente la teoría de la acción comunicativa. Fue en el 82. Entonces yo uso toda la terminología desde el 82 en adelante. Alguien que no conoce Habermas no entiende lo que digo. Yo soy muy actual, no hablo de los clásicos, los que te conozco, los medievales, los griegos, los modernos. Eso están implícitos y me puedo referir. Pero el debate yo lo hago con los filósofos más importantes vivos. Y por ahí ya se me mueren y tengo que ir a otros más jóvenes, porque ya se me murieron. Y entro, va a venir en octubre Mbembe, Achilles Mbembe, un gran filósofo africano de los que está inventando filosofía, la necropolítica. Y en mi tercer tomo incorporo a Mbembe y hablo de la necropolítica y de la biopolítica contra Foucault. Y hay que estar actual, pero desde América Latina. Yo puedo explicar a Morena. Y ayer hablé con la Aristegui. Morena, ¿cómo? Un político hablando, un filósofo hablando de un partido que está en el gobierno. Ah, usted entonces es un politiquillo. No, yo tuve un maestro que se llama Paul Ricoeur, que escribió un artículo en un seminario que yo organicé en París y él asistió con 50 estudiantes latinoamericanos en 1963. Y Paul Ricoeur habló la tâche politique du philosophe. Por ahí hablo en francés, por ahí hablo alemán, por ahí hablo griego, por ahí latín, por ahí hebreo, por ahí itañol. En fin, hay que conocer las lenguas porque si no tengo que esperar que me traduzcan la obra. Y estoy 15 años atrasado. Hay que leer las lenguas para saber lo que hoy está escribiendo un italiano, un alemán, un inglés y refutándolo en castellano. Y se traduce al inglés, al francés. Y en mi página ustedes ven que hay bastantes cosas traducidas ya al inglés, al alemán, al italiano. Y entramos a discutir con los vivientes. Yo me voy por las ramas y me voy del tema. Bueno. El último tema que traté era la distinción entre materialidad y forma. Bueno, sí, pero justamente me parece bien que me sugieras otro camino. La materia y la forma. Pero para Aristóteles la materia es la madera y la forma es la de la mesa. Y eso se llama justamente, para practicar un poco de esto, la hyle, materia, y la morfe, la forma. Pero no es eso. Esa materia no es de la que estoy hablando, sino que la forma es el contenido del acto y el último contenido posible de todo acto en la vida. Y entonces va a haber objeciones sobre las éticas materiales, y me anticipo. Habermas y Apple dice la ética material por contenidos es particular.
Porque las culturas están construidas en base a una estructura de valores. Lo material son los valores, por eso es que yo me vuelvo contra los valores, pero no porque se use por aquí la palabra valor, sino porque estoy en contra de los kantianos, en contra de Apple y de Habermas, y fue una gran discusión. A ver. 10 minutos. 10 minutos. Ah, sí, por suerte son 10, no 5. Bueno. Para ellos lo material son los valores. Y como cada cultura tiene una organización distinta a los valores, los aztecas tenían también como principio fundamental la vida. El ser humano recibía el sol, la vida, el maíz se comía y recuperamos la vida. Pero ellos podían sacrificar al ser humano para que el sol saliera de nuevo, el dios colibrí. Tenían a la vida como finalidad, pero el valor de la muerte también se ejercía. En cambio, los hindúes creen que no se hay que matar ni un mosquito. Y ahí están las vacas caminando por la calle y nadie las toca. En Paseo de la Reforma, una vaca se tira al suelo y todos tienen que dar vueltas porque no la pueden tocar. Eso pasa en Delhi. Entonces, las culturas tienen organizaciones particulares de la materialidad y no son universales. La única ética universal es la formal. Ya voy a explicar cómo. Pero entonces mi argumento es, yo no digo que los valores de una cultura sea igual a la de otra, sino que sí, tienen valores distintos. Pero todos los valores de la cultura son maneras de reproducir la vida. Y entonces son distintos como valores y como organización de los valores, pero todas afirman la vida, pero de distintas maneras. Entonces el principio vida es un principio universal, y eso lo niega explícitamente Habermas, Apple y todos los kantianos. Rawls, un gran ético de Harvard, que murió hace poco también. Y entonces afirmar una ética material parece que es afirmar la ética de una cultura que organiza sus valores de una manera, y esto sería, por ejemplo, la cultura occidental sería universal. Y yo no digo eso. Yo digo la cultura universal y de un pigmeo son dos culturas distintas, pero las dos organizan la vida y la vida funda todo lo que tiene valor en ellas, y ese es el principio. Entonces, el principio de la vida se enuncia muy fácil. Debemos, es un imperativo, debemos en comunidad, no individualmente, más allá de la modernidad individualista, del liberalismo, de Hobbes, de Kant, y hasta del mismo Habermas, que va a hablar en la política del ciudadano. Yo voy a hablar del pueblo, que tiene ciudadanos, pero el pueblo es el colectivo de la realidad política. Debemos, en plural, afirmar la vida, no solo de nuestra comunidad, sino de toda la humanidad. Y al decir esto, estoy diciendo de que hay un cierto vitalismo de derecha, como por ejemplo el nazismo, que afirmaba la vida de los alemanes o de los arios, pero mataba la vida de los judíos. Ah, no es universal, es de toda la humanidad. Pero hay que agregar, y de la naturaleza. Eso no estaba en el 98, aunque se suponía, pero ahora está más fuerte. Hay que también
afirmar la vida de la naturaleza y de la comunidad. Ese principio debe regir todos los actos políticos, debe inspirar todas las instituciones. Y cuando el presidente dice, no, lo que pasa es que Morena puede ahora empezar a tener proyectos particulares y no los nombro, un senador tal y una presidenta tal de un partido, no hay que nombrarlo, y lo critica porque cada uno tiene un proyecto propio y entonces choca con el proyecto del otro. Pero una cosa, tenemos como proyecto común el servicio de la vida del pueblo. Si la tuviéramos, no hay choque posible, estaríamos trabajando en lo mismo. Si hay choque, es porque hay egoísmo, porque estás afirmando tu vida contra la vida del otro y no sirviendo al pueblo. Esto lo dice de una manera natural el presidente. Y entonces, en ese punto, yo digo, el hombre acierta. Y como dice Paul Ricoeur, es la tâche, es la responsabilidad del político hacer la crítica y la autocrítica de la política, mostrando los aciertos, y cuando haya desaciertos, lo siento, lo diré como autocrítica, no soy ideólogo. O es decir, no acepto las cosas. Entonces, eso se produjo una discusión entre los jóvenes. Hoy, ¿cómo el profesor ha negado que se haya método para elegir los dirigentes de un partido que sea por encuesta? Digo, miren, cuidado, una encuesta bien hecha es casi imposible. Es que usted está oponiéndose. Oye, lo siento, hay que argumentar mejor para ver si se puede, pero si no se puede, no hay que hacerlo. Entonces, la política sirve. Yo lo que estoy enseñando aquí es para el pueblo mexicano, no para mis alumnos solo. Porque esto tendría que ser la teoría de lo que está pasando hoy. Y por eso yo voy a hacer un curso, van a ver ustedes cómo va a funcionar. Porque ciertamente el gobierno actual no es revolucionario. Y en la facultad tenemos extrema izquierda, trotskistas, marxistas, leninistas, zapatistas, que dicen, no, esto es un reformismo, no critica el capitalismo, no sirve para nada. Hasta algún dirigente llegó a decir, está descerebrado. ¡Wow! Y es filósofo. Digo, compañero, tranquilo. Los principios, primero es el material, el único que hablé. El segundo es el formal democrático, pero el tercero es la factibilidad. Hay que hacer lo posible. No, y sin principio, no, con principio, lo cual es más difícil todavía. Y entonces, eso va a explicar de que podamos aceptar un gobierno no perfecto. Nunca habrá un gobierno perfecto, no habrá nunca. Y el que lo crea es un iluso, o es un ángel, o es un dios, o es una piedra. Pero el ser humano, la conditio humana, es falible. Entonces, ningún sistema es perfecto. Entonces, unos son más posibles, otros menos, con principios, y ahí se abre el ámbito de lo que está pasando y el filósofo ayuda. Termino, porque ya pasé el tiempo. Cuando uno va a Atenas, voy a ser helenocéntrico, uno ve las ruinas del Liceo, muy bonitas, altas, muy cerca de la Acrópolis, donde estaba el centro político y de los dioses. Ahí estaba Aristóteles. Y los alumnos de Aristóteles estaban tan cerca de la Acrópolis que para charlar entre ellos daban vuelta a la Acrópolis. Había un camino que se llamaba el perípatos. Perí, dar vuelta. Patos, los pies, no las patas. Los peripatéticos. O es decir, ellos estaban viendo
el Acrópolis, donde estaban los dioses y donde estaba toda la organización política discutiendo sobre lo que acontecía, no sobre Aristóteles, teórico, pasa acá una licencia en filosofía, no sirve para nada, hay que ser filósofo. La licencia de paso, pero no, eso no me acredita nada, ¿ves? Así que yo estoy cumpliendo las consignas de Platón y Aristóteles, cuya filosofía estaba en el corazón de la polis. Yo estoy en el corazón de la polis, aunque nuestras polis es enorme y uno no sabe dónde está su corazón. Bueno, seguimos.